Creo que hoy va a ser el día de los aplausos, ya verán por qué. Gracias, Señor. Hoy quisiera tocar un tema que se ha vuelto controversial, pues de hace unos años a esta parte. No sé por qué la controversia, pero pues eh, esta mañana precisamente estaba hablando yo con Alice y hablamos acerca de algo que ella esta semana se encontró y concuerda exactamente con lo que yo quiero hablar hoy. Y es acerca de una persona que se sube a un transporte público a predicar la palabra y luego a exhortar a las personas acerca del por qué se estaba celebrando por estos días el nacimiento de Jesús, que no era, que no era conveniente, que no era teológico, que no era la fecha. Estoy totalmente de acuerdo que no es la fecha. Hoy entendemos y vamos a hacer un estudio acerca de eso, que no es la fecha, no es en esta fecha en la cual nació el Señor Jesucristo. Pero yo le hacía también una pregunta a Alison hablando con ella. Hija, ¿qué es más importante, el nacimiento o la muerte del Señor Jesucristo? Y yo estoy totalmente de acuerdo. Las dos fechas son sumamente importantes, porque si el Señor Jesucristo no hubiese nacido, no hubiese muerto. Si no hubiese muerto, no obtendríamos salvación. Si no hubiese muerto, no hubiera resucitado. Así que todo lo concerniente al Señor Jesucristo es importante. No podemos decir que no podemos celebrar esta fecha, aun cuando la mayoría de personas no la celebran. Simplemente es motivo de vacaciones o es motivo de comer un poco más que todos los días, de retomar aquellos platos que habíamos dejado que son solamente para estas fechas específicas o que las asociamos. Incluso hay una canción que que van a interpretar los muchachos finalizando el servicio que ahora hasta la Navidad tiene un olor específico. Y yo nunca lo había visto de esa manera. Y sí, la Navidad huele a Navidad. Sí, es una época diferente. Tenemos un comportamiento diferente, pero no podemos dejar de lado la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Es muy importante. Hoy vamos a ver entonces qué estamos celebrando, porque a veces eh, eh, llegamos a cierta fecha, pero no sabemos exactamente qué estamos celebrando. Para cualquiera de nosotros es muy importante. Por ejemplo, el nacimiento, el día que se celebra el nacimiento de nuestros hijos. A ver, ¿para quién es importante? Imagínate. Y, y para las mamás lo es aún más. O sea, ustedes no saben cuántos papás dejaron las manos abajo. Yo sé que es importante para ustedes, claro, pero como a usted no le dolió, ¿cierto? Entonces es más importante para ella y ella se acuerda exactamente cuándo nació, qué día de semana era, cuánto pesó. A mí me lo recuerdan, mi mamita me lo recuerda los últimos tantos años que yo tengo. Porque a ellas no se les olvida. Para ellas es un momento muy importante. Debía ser cada año de la misma manera. Ser una fecha, un motivo más para celebrar. Amén. Cuando el Señor Jesucristo nace, se cumplen muchas profecías. Según la tradición judía, se cumplen más de 700 profecías. Lo que sucede es que ellos aún están esperando el nacimiento de su Salvador, de su Mesías. Nosotros ya sabemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro Mesías, Salvador. Pero bíblicamente, de acuerdo a este sagrado libro, se cumplieron 100 profecías, aproximadamente 100 profecías. Entre ellas, 14 muy específicas. Muchos escritores de este santo libro escribieron acerca de este momento específico. Y podemos ver en otros escritores como Ezequiel, Isaías. Isaías lo relata de una manera impresionante. Vemos nosotros cómo se cumple el mencionarse en la Biblia, solamente en el Antiguo Testamento, más de 476 versículos. Dicen algunos estudiosos que se han dedicado a estudiar esta parte de la profecía, que más de 476 versículos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, mencionan el advenimiento. Se cumplieron profecías desde Génesis.
Cuando el Señor en Génesis capítulo 3, verso 15, le dice el Señor a Satanás que habrá discordia entre la simiente de la mujer y Satanás. Génesis capítulo 3, verso 15, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y se siguen cumpliendo profecías. A Abraham se le dio una profecía que a raíz de su descendencia, de su linaje, serían benditas todas las naciones de la tierra. Este es el gran nacimiento, el advenimiento del Señor Jesucristo. Igualmente se le prometió a Abraham que de su descendencia nacería el Señor Jesucristo, intrínsecamente. Y si tú ves en Mateo capítulo 1, verso 17, creo que es 17, ves tú como 14, ¿dónde lo tengo? Vamos a leerlo. De manera que de todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Jesucristo, 14. Es decir, directamente el Salvador viene por línea del rey David. Todas las profecías se han cumplido. No hay una que no se haya cumplido. Vamos a ver entonces una serie de versos, una serie de capítulos que nos dicen entonces nosotros qué estamos celebrando hoy. ¿Tú qué celebras en estas fechas? ¿Qué estamos celebrando? A veces se nos olvida. Entonces, los que nacieron en estas fechas celebran su nacimiento. ¿Sí? Ya la familia no se enfoca en lo más importante, que es el nacimiento del Señor Jesucristo, sino el nacimiento de una persona en particular dentro de su núcleo familiar. Muchas veces no sabemos exactamente qué estamos haciendo, simplemente es una fecha comercial. Mateo capítulo 1, por favor. Creo que es el escritor que mejor lo describe. Lógicamente, si vamos nosotros a Isaías, Isaías podría ser el mejor descriptor en profecía acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1, verso 23. Quisiera que lo leyéramos en Nueva Traducción Viviente, hijo, por favor. Nueva Traducción Viviente. Quiero hacerles un pequeño recuento para llegar al versículo 23. Estaban José y la madre del Señor Jesucristo, María, estaban comprometidos. Dice Mateo, desposados. El desposorio era un compromiso legal que se hacía delante de la sociedad. Estaban entonces comprometidos para casarse, lo que la iglesia, el estado en el que la iglesia está en este momento. Estamos nosotros comprometidos a esperar la venida de nuestro príncipe. Estamos comprometidos a esperar la venida del novio de la iglesia. Nosotros hacemos parte de la iglesia. Todo lo que el matrimonio judío representa es una semblanza del Señor Jesucristo y de su novia, la iglesia. Entonces estaban José y María comprometidos. Y José se dio cuenta que María estaba embarazada. Así que él quiso deshacer el compromiso en secreto para no causarle a ella una afrenta pública. Pero viene esa noche un ángel y le dice: no temas recibir a María, porque efectivamente ella está embarazada, pero es obra del Espíritu Santo lo que ella lleva en su vientre. Mateo capítulo 1, verso 23. He aquí, dice la profecía. ¿Cuál profecía? Isaías capítulo 7, verso 14. Regálame por favor Isaías 7, 14. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¡Wow! Poderoso nombre. Emanuel, aquí tenemos en la iglesia 3. Aquí tengo uno a mi izquierda. Abajo hay 2. Hay 3 Emanuel. Es un nombre hebreo.
un nombre masculino hebreo. Está, está mencionado 3 veces en la Biblia, 2 veces en Isaías y 1 vez en Mateo. Y tiene un significado muy importante. Es un significado para nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la traducción de Emmanuel. Dios con nosotros o Dios está entre nosotros. Y ya vamos a ver cómo vivió Él entre nosotros. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Regálame ahora, por favor, el 9, Isaías 9, versos 6 y 7, por favor. Miren la descripción tan hermosa, tan perfecta que hace Isaías. Pues no, nos ha nacido un niño. Recuerden que esto está escrito 700 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, porque es una profecía de doble cumplimiento. Muy frecuentemente nos encontramos en la Biblia con profecías de doble y de triple cumplimiento. Esta es una de doble cumplimiento. ¿Cuál es entonces, pastor? Se cumple para Judá, porque estaban siendo asediados por Israel y por los sirios. Así que le dice el Señor a través de Isaías a Judá, le dice, no se preocupen, Dios está con ustedes. Emmanuel, que fue un niño que nació en la época de Isaías, 700 años antes del Señor Jesucristo, fue dado como una señal de que Dios estaba con ellos. No se preocupen porque yo estoy con ustedes. Y esta es la segunda parte que Isaías la describe ya como el Señor Jesucristo. Pues nos ha nacido un niño se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero. Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. ¿Cuál paz? ¿Cuál paz? La que Él va a imponer. Porque recuerden que el Señor Jesucristo volverá por segunda vez después de que venga por su iglesia 7 años después e impondrá la justicia perdurable. Amén. Su paz ya nunca tendrá fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David. Ya lo vimos. 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación a Babilonia hasta el Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué cosa fabulosa! Y lo más impresionante de todo esto es que la línea por la cual Jesús viene a través de David no es de María, es de José. ¡Wow! Eso es poderoso. Eso es poderoso. Amén. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Eso fue prometido a David. Y habrá siempre alguien que gobierne tu trono. Qué cosa poderosa. ¡Wow! Tengo los pelitos de punta. Impresionante esto. Esto es impresionante. Esto es poderoso, iglesia. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Es decir, Dios está comprometido en el cumplimiento de esta profecía desde antes del nacimiento de Jesús y hasta el fin de los siglos. Amén. Sí captaste lo que te acabo de decir. Sí captaste lo que yo te acabo de decir. Desde mucho antes, 1400 años antes de que el Señor Jesucristo naciera, se escribió Génesis. Y en el capítulo 3, verso 15, ya se comenzó a hablar del advenimiento del Señor Jesucristo. Y será confirmado por todos los siglos eternamente. Amén y amén y amén para siempre. Amén. Gracias, Señor. Wow. Oh, Señor. Oh Señor, yo sabía, Dios del cielo, Señor. Esto es poderoso, iglesia. Si tú dispones tu corazón, si no has hecho la oración para disponer tu corazón, hazla en este momento, Señor. Dispongo mi corazón para entender esto, para entender la maravilla, la magnificencia de esto que estamos hoy estudiando aquí en este lugar. Amén, gracias, Señor. Una profecía hecha a los hombres, cumplida a través del Señor Jesucristo. Amén. Así que entonces se cumplieron 100 profecías y 14 específicas. Vino entonces, después de las profecías que fueron en el Antiguo Testamento, viene un silencio que duró un periodo de tiempo, ustedes lo saben, el silencio intertestamentario, y viene luego Mateo y lo describe.
Describe que la profecía de Isaías se acaba de cumplir. Pero miren esto maravilloso. Regálame por favor Mateo capítulo 1, desde el verso 18, pero en Nueva Traducción Viviente. Yo creo que de todas las traducciones, esta es la más gráfica. Miren, digieran y asimilen esto tan poderoso. Desde el 18 hasta, bueno, hasta yo te digo hasta dónde. Este es el relato, mire Mateo. Mateo lo hace como un relato, ¿sí? Como un relato porque él no estuvo allí, pero él lo relata en tercera persona. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Mire tan bonito esto. Imagínense, ¿por qué no nos trasladamos en nuestro espíritu por un momento hasta allá? Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que las bodas se realizara, mientras todavía era virgen, ella fue virgen hasta el nacimiento del Señor Jesucristo. Ella no fue siempre virgen. Eso no es así. Eso lo acuñaron en la religión tradicional para hacernos creer que Jesús fue el único hijo de María, y no es así. El Señor Jesucristo tuvo hermanos y tuvo hermanas. ¿Ok? Mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué cosa maravillosa! Imagínense quién era María. ¿Quién era esta mujer preciosa, santa? Para que el Espíritu Santo le hubiera encomendado. Sí, ¿cómo lo digo? La gestación y la crianza. La crianza. En tus manos pongo, José, y en tus manos pongo, María, el que me formen a mi hijo. Yo me imagino con buena disciplina, con preceptos, como se debía hacer. Porque José lo llevó para que el niño cumpliese todas las ordenanzas. Él cumplió con todo. ¿Ok? Desde pequeño fue llevado al templo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Es un hombre de valor. Cualquier otro hubiera hecho el gran escándalo. Pero este era un hombre con principios. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David. Hijo de David. Por eso tomo yo las genealogías del Señor Jesucristo. Un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué cosa preciosa! Sigue, papá. Y tendrá un hijo. ¿A quién le está hablando? A José, el papá. Y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Isaías, por favor, capítulo 7, verso 14. Ya leímos Mateo, ¿verdad? Ahora mira, ¿ya leímos Isaías también? Sí, bueno, leámoslo otra vez. Pero regálamelo en Reina Valera, por favor. Es que esto de las versiones, no sé, por lo menos a mí, y creo que a muchos otros que predicamos, hay versiones que se nos acomodan, se nos ajustan de una u otra manera a lo que queremos decir, siempre diciendo lo mismo, ¿verdad? Porque si hay una versión que no dice lo que es, olvídate que la vamos a utilizar aquí en este lugar. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál señal? De que Jesús, el Hijo de Dios, está entre nosotros. Iglesia, ese es motivo para festejar. Dios está entre nosotros. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es un motivo para festejar. Estaba diciéndole yo a ustedes entonces, ¿cuáles son los motivos para festejar hoy?
En estas fechas, bueno, no me refiero, porque alguno me dirá al fin que, pastor, el 24, el 25 o el 22. No, por estas fechas. Estas fechas. Porque sabemos que no es la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. Vamos a hacer un estudio sobre fechas, me dice el Señor. Es importante, es importante. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Dios está entre nosotros. O Dios con nosotros. ¿Tú te has puesto a analizar la magnitud de tu nombre? ¿Nunca? ¿Sí te has puesto a analizar? Poderoso nombre el que Dios te dio a ti. Poderoso nombre. No es cualquier nombre. No es cualquier nombre. Y estoy convencido de que estos Emanuel que están entre nosotros, Dios puso en el corazón de sus padres ese nombre para que lo colocara. No es cualquier cosa. Emanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Ese es un motivo para festejar hoy. Amén. Así que Dios estuvo entre nosotros, anduvo entre nosotros. Un niño que fue profetizado y 700 o 700 tantos años después fue el cumplimiento de esa promesa. Jesús cumplió la profecía literalmente. Dios entre nosotros, completamente Dios y completamente hombre. Vino a vivir en Israel entre su pueblo. La encarnación del Verbo. Juan capítulo 1, verso 14, por favor. Él fue la encarnación del Verbo. Recuerden ustedes, les voy a hacer un pequeño paréntesis. Recuerden que en la creación, y esto es muy importante porque es que esto es un motivo de choque. A veces traemos algunos conceptos teológicos del pasado que no nos permiten abrir la mente. Bueno, vamos a Génesis porque tenemos que ir a Génesis. Sí. Bueno, pero qué bonito es así, ¿verdad? Amén. Dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo los creó Dios? A través de, ¿cuál fue el método que utilizó? A través de su palabra. ¿Y quién era la palabra en ese momento? Jesús. Jesús. Es decir, Jesús fue el medio por el cual Dios hizo la creación. El verbo, la palabra. Dice entonces, tú lo tienes ahí. En el principio, bueno, regálame entonces ahora el pasaje de Juan, papito, por favor. Juan 1, 14, 18. 14 al 18. Miren esto, por favor. No se pierdan aquí. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? Jesús. Jesús. ¿Cómo se hizo la creación? A través de la palabra de Dios. Jesús era la palabra de Dios. El verbo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál verbo? El verbo de la creación, iglesia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron presentes en la creación. Por eso dijo Dios, hagamos, en plural, hagamos, ¿quiénes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y a imagen de Él nos creó. Varón y hembra nos creó. No Adán y Esteban, varón y hembra. ¿Quién le da gloria al Señor? Porque somos varón y hembra, creación del Ser Supremo. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Miren esto. ¿Quién era mayor? ¿Juan o el Señor Jesucristo? ¿Por qué dice él esto entonces? Porque Jesús es eterno. Poderoso esto. Poderoso esto. Juan fue el profeta que anunció la venida, el ministerio del Señor Jesucristo. Pero él dice, este es de quien les hablé a ustedes, que iba a venir después de mí, pero él siempre fue antes de mí. Amén. Qué poderoso, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. ¿Cómo encaja todo? Amén. Gracias, hijo. Gracias, Señor. Nuestro Salvador
fue enviado para que viviera entre nosotros y muriera por nosotros. Nos reconcilió a través de su sangre. Emmanuel está con nosotros para siempre. Nadie podrá separarnos del amor de Dios. Solamente que tú lo decidas, solamente que tú te apartes, podrás estar lejos de la salvación. Pastor, entonces la salvación se pierde. Claro, iglesia. La salvación se pierde. Alguna vez escuchaba yo a un pastor decía, no se puede perder la salvación porque aquellos que recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador no pueden volver a pecar. Exactamente, ahí está el punto. Aquellos que pecan están fuera de la salvación. Si tú recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador y te mantienes en la brecha y no caminas a derecha ni a izquierda, ahí tenemos nosotros nuestra salvación. Nuestra salvación ya es un hecho. Ya es un hecho. Amén. Solo que no te puedes ir a derecha ni a izquierda. Amén. Gracias, Señor bendito. Entonces, celebramos que Dios está con nosotros. Celebramos a Emmanuel. Amén. Primer punto para celebrar. Eso está en Juan capítulo 1, verso 14. Regálame por favor, hijo. Dime. Ok, listo. Juan capítulo 1, verso 14. Ahora vamos a Lucas, capítulo 2, versos 8 al 10. Yo creo que yo puedo leer Lucas y tú me regalas Juan 14, 1 al 6, pero en nueva traducción viviente, hijo, por favor. A mí me fascina tener mis traducciones porque te dan una luz más amplia. Tal vez alguno de los traductores, recuerden que les voy a hacer una explicación para aquellos que tienen problemas con las traducciones. Esta Biblia es la traducción de la primer Biblia en alemán. Dime, la Reina Valera, primera Biblia en alemán. Y se tradujo a todos los idiomas existentes. Hoy está traducida a más de 1500 idiomas diferentes. Pero aquellas nuevas versiones están basadas en la Reina Valera, solo que con unas palabras distintas. Están dirigidas a diferentes tipos de personas. Cuando tú lees algunas versiones, tienes que estar más empapado de la teología. Pero hay versiones como la nueva traducción viviente, como la del lenguaje actual, que son un lenguaje muy común y muy fácil de entender. Eso es solamente es eso. ¿Tú tienes qué, papá? Juan capítulo 14, verso del 1 al 6. Y yo leo Lucas, para los que me siguen a mí, vamos a leer primero Lucas capítulo 2, verso 8 en adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Os doy nuevas de gran gozo. Ese es un motivo para celebrar. No solamente Cristo está entre nosotros, sino es un motivo de regocijo. Es un motivo de alegría. No sé si ustedes cantaron todas las canciones que el grupo de alabanza interpretó esta mañana y todas tenían que ver con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es nuestro motivo personal. Es nuestra razón en este momento. Es un motivo de gran gozo. La Navidad significa buenas nuevas. Regálame tú, por favor, la versión que te di, hijo, de Juan 14, 1 al 6. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre, eso lo dijo el Señor Jesucristo antes de partir. Miren esto. Son las buenas nuevas de gozo
que el Señor Jesucristo nos trajo a cada uno de nosotros. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Eso es para ti y para mí. Cuando todo esté listo, recuerden lo que les acabé de mencionar al comienzo, que el matrimonio judío tiene que ver todo con la iglesia y su novio, el Señor Jesucristo. Cuando todo esté listo, porque cuando el Señor Jesucristo parte, Él se fue a preparar el lugar donde nos va a llevar a ti y a mí. ¿Por qué? Porque en el matrimonio judío hay un desposorio, es decir, un compromiso legal, el que tuvieron José y María para casarse. Ese es el mismo compromiso que adquirimos nosotros con nuestro novio, el Señor Jesucristo. Él viaja entonces a preparar el lugar. Cuando esté preparado el lugar, inmediatamente vendrá por nosotros. Ahí encontramos nosotros entonces cómo encaja perfectamente aquella parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan qué sucede? Viene entonces el novio bailando por la calle. La tradición judía viene el novio porque viene por su novia. Viene bailando por la calle, danzando, muy gozoso con sus amigos. ¿A qué viene? A recoger a la novia. Pero ya no hay tiempo de llenar las lámparas. Las lámparas las podemos llenar previo a que el lugar esté listo. Una vez el novio decida, junto con el padre, que realmente es quien dice que el lugar está listo para llevar a la novia, porque en el matrimonio judío ellos no llevan a la novia a un lugar que no sea de ellos, de propiedad de ellos. ¿Sí me hago entender? Así que él está preparando aquel lugar para llevarnos a todos nosotros. Y dijo antes, hay lugar para todos. Porque millones y millones y millones estaremos viviendo allí juntamente con él. Queremos hacer parte de ese grupo selecto. Queremos hacer parte de esa novia que está preparando su lámpara llena de fuego, es decir, en continua búsqueda. No podemos dejar apagar este amor. No podemos dejar. Imagínate que a ti se te acabe el amor antes de casarte. Bueno, de pronto que a algunos se les haya acabado después de casarse, pero antes de casarse está toda la expectativa. No puedes dejar apagar tu lámpara, iglesia, porque el novio está muy cerca. Amén. Es decir, que el Señor Jesucristo está preparando lugar para cada uno de nosotros. Lucas capítulo 2 y verso 10 dice lo siguiente. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Nos es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Qué bello, ¿verdad? ¿Por qué estaba en un pesebre? Porque a su madre le tomaron los dolores del parto cerca de ese pesebre. Ellos iban a su ciudad de nacimiento porque iba a haber un censo. Y todos tenían que ir a sus ciudades. Augusto César así lo determinó. Cada uno diríjase a sus ciudades de origen para que pueda haber un censo. Y José, con su esposa embarazada, iba para el lugar del censo y allí, en el pesebre, tuvo que nacer el Salvador. Imagínate aquellos hombres a los que se les reveló el nacimiento del Salvador. Oigan, en la ciudad, allí en la ciudad de David, allí ha habido un nacimiento. Y ese bebé que está allí en un pesebre, ese es el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Pero miren lo que sucede. Y repentinamente apareció con el ángel, el que les estaba hablando, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y le decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado.
Imagínate esa escena gloriosa. Ellos, viene el ángel y les habla a ellos y les da la noticia, acaba de nacer, vayan y conózcanlo. Y ángeles del cielo descendieron y alababan juntamente con ellos. Así que este tiempo es digno de que nosotros celebremos porque es un tiempo de alabanza. No podemos perder el objetivo. Yo no sé, iglesia, en cuántos de sus hogares haya una oración de gratitud el 24, que pues nosotros lo celebramos en la noche previo al 25. No sé en cuántos de nuestros hogares se nos olvida el motivo real de esta celebración. Muchos podrán decir muchas cosas y hay cosas tan traídas de los cabellos que definitivamente el todo es controvertir. El todo es traer un contrapunteo y como muchos temas dentro de la iglesia haciéndonos daño a nosotros mismos. Lo importante es la fecha, lo que celebramos, el motivo. Lo importante no es como tal una fecha en el calendario, sino el motivo por el cual lo hacemos. Amén. Ok. Mateo capítulo 1, verso 21. Entonces, Dios está con nosotros, es una buena noticia, es un motivo de gozo. Eso es lo que estamos celebrando. Mateo capítulo 1, verso 21. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. No, ese es Juan, papá. Mateo. Regálamelo en Reina Valera, por favor. Mateo 1, 21. Y tendrán un hijo y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Wow. Jesús, el Salvador, es un motivo de celebración el que el Señor Jesucristo haya venido aquí en la tierra, haya caminado entre nosotros, sea motivo de alabanza y además de eso, sea el único a través del cual nuestros pecados son perdonados. Amén. Imagínate la grandeza de su acto. Que el mismo Padre determinó desde siempre que solamente a través del derramamiento de sangre, de una sangre de un inocente, sería el canal por el cual habría redención de los pecados. Y así se hizo por muchos años. Y dice la tradición judía que cuando se hacían los sacrificios, las calles no cabían de sangre. No cabían de sangre. ¿De cuál sangre? De la sangre de aquellos corderos inocentes que las personas llevaban para que fueran sacrificados por sus pecados. Pero el único sacrificio que fue suficiente, que fue total y absoluto, para que cubriese todos nuestros pecados. Imagínate cuántos sacrificios necesitaríamos tú y yo para que fuesen perdonados nuestros pecados. Eso era lo que sucedía. Pero el sacrificio del Señor Jesucristo fue suficiente. La sangre preciosa del Señor Jesucristo en la cruz fue suficiente para la redención de todos los pecados de toda la humanidad. Es motivo de salvación. Por ende, es motivo de celebración. Si hoy hacemos un recuento de lo que era nuestra vida, hoy amanecí como en ese modo, de recordar. Tal vez desde anoche, cuando estaba en mi tiempo con el Señor, estaba recordando lo que para mí específicamente era estas celebraciones. Yo creo que para muchos de ustedes. ¿Qué hacías tú hace 12 años? ¿Dónde estabas tú hace 12 años? Yo podría decirte que estabas perdido. ¿Yo qué hacía hace 20 años? Ahora que estábamos en la alabanza, yo le decía a mi Señor llorando, le decía, Señor, hace 17 años, ¿qué era mi vida un día como hoy? Y me dio tristeza de lo que era mi vida. Me dio sentimiento verme, hacer un recuento de mi vida, lo que era, lo que pude haber sido yo hace 17 años. Y lo más triste de todo esto era que estaba condenado. Que si el Señor Jesucristo no hubiese dado su vida por mí, yo me hubiese perdido en ese momento. Pero la gran noticia, el motivo de celebración es que tú y yo hoy somos salvos. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres salvo.
Tú eres salvo. Hoy te puedo decir que tú eres salvo. No te estoy diciendo, y esto lo aclaro, no te estoy diciendo que cuando llegamos al Señor Jesucristo todos los problemas se nos acaban. No, 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 no. Muchas veces se incrementan, iglesia, porque nos convertimos en el enemigo de Satanás. Un blanco perfecto de todos sus ataques. Día y noche, porque Él no duerme, Él no descansa. Él anda rondando a ver a quién acaba. Pero podemos decir hoy, somos salvos. Yo veo en este lugar una cantidad de gente hermosa, con unas caras alegres, con unas caras sonrientes, y son las caras de la salvación. Tú eres salvo. Somos salvos. ¿No te parece eso hermoso? ¿No te parece hermoso que hoy seamos salvos? Que si hoy el Señor Jesucristo viniese por su iglesia, o que si fuese hoy mi último mensaje, yo puedo decirte que soy salvo. Que Él me rescató de la inmundicia. Ahora cuando estábamos en la adoración, en la alabanza, me decía el Señor, ¿recuerdas aquellos harapos que yo te quité? Y yo recordaba esos harapos. Yo recordaba esa inmundicia. Yo recordaba esa suciedad, pero también veía la mano poderosa de mi Señor Jesucristo cuando Él me limpiaba. Él hizo eso por cada uno de nosotros. ¿Por qué no le das gracias en este momento a Él por eso? Dile, Señor, gracias porque me sacaste de la inmundicia. Gracias porque me sacaste de la maldad. Gracias porque me diste un nuevo nombre. Ahora soy tu hijo. Me diste nuevas ropas. Curaste mis heridas. ¿Cuántos llegamos aquí a la iglesia o a los pies del Señor con tantas heridas en nuestro corazón? Fuimos golpeados. Fuimos engañados. Y Él sanó todas estas heridas que había en nuestro corazón. Por eso hoy reímos, por eso hoy cantamos, por eso hoy alabamos, por eso hoy celebramos, iglesia. Estamos hoy celebrando. No solamente estamos celebrando o añadiéndonos a la fiesta popular. Anoche salimos por un momento con mi esposa y mi hijo y veíamos cómo la gente está perdida y no saben qué es lo que están haciendo. Todas esas personas, lamentablemente, están en condenación. Pero nosotros que aceptamos al Hijo del Gran Rey, hoy tenemos salvación. Solamente es una decisión. Y si tú no has tomado esa decisión, yo quisiera invitarte hoy. O si tú estás alejado de los pies del Señor. Si por un momento se te olvidó el camino, porque a veces sucede, iglesia. Aquí la iglesia no está para condenar a nadie. Tal vez cometiste un error y está en duda tu salvación. ¿No te ha sucedido eso? Que a veces te acuestas y dices, mejor que nos pongamos a cuentas porque pues el asunto no está muy claro. Yo quisiera hoy hacer una oración contigo o que tú la hagas conmigo. Cierra tus ojos, por favor. Yo quisiera que si tú hoy dices, yo quiero recibir esa salvación de parte de Jesús. Yo quiero unirme al coro de ángeles